Dios los bendiga. La Escuela de Formación Bíblica San Juan le da la bienvenida al nuevo módulo número 7, denominado Liderazgo Cristocéntrico. Esperamos que le sea de mucha bendición para su vida. En el libro de Isaías, capítulo 52, versículos 13 al versículo 15, y versículo 53. Se anuncia que vendría un siervo sufriente, a servir a la humanidad. Jesús, el deseado de las naciones, el mismo Dios se encarnó en cuerpo humano, y vino a padecer todas las adversidades de los seres humanos. Las siguientes características se desprenden de la profecía de Isaías. Fue desfigurado en su rostro, y desconocido. Fue raíz que creció en tierra árida. Fue la semilla que vino a un mundo caído, y en hostilidad para traer gran luz. Miqueas capítulo 5, capítulo 7, capítulo 8 versículo 12. Vino a traer vida, a lo que estaba muerto. Fue despreciado, desechado, abrumado de dolores, con experiencia en quebrantos. Fue considerado ajusticiado por Dios, como si fuese culpable, y padecer esa muerte tan horrenda. Fue herido, fue molidos, entre otros. ¿Por qué Jesús tuvo que padecer eso? Porque vino en una misión de servicio hacia los hombres. Su misión es recuperar lo que se había perdido, la relación con Dios, por causa del pecado. Jesús se constituye como modelo de cada ministro por su entrega incondicional. Porque se constituyó como nuestro proveedor de paz. Porque sirvió aún hasta la humillación, padecer una muerte de malhechor siendo santo, sin manchas. A pesar de las dificultades como hombre, continuó sirviendo, no se quejó, ni castigó a nadie por sus pecados, más bien a los pecadores nos concedió la oportunidad de formar su familia. De ser llamados hermanos. Jesús el Maestro, que lavó los pies a sus discípulos, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1 al versículo 20. Vemos que el Maestro les enseñaba a sus discípulos con acción, con su propia vida, forma de vivir, y dirigirse a los demás. Para él todos eran iguales, no hizo acepción de persona. Los discípulos presentes recibieron ese confortante regalo de su Maestro. Para Jesús todos eran un solo grupo, cada uno era una parte indivisible del grupo. Aún era importante quien en el futuro lo traicionaría, y Jesús no lo ignora. Este es el modelo que debemos adoptar hoy, los creyentes para con nuestros hermanos en la fe, y aún para nuestro prójimo inconverso. Se considera que hay más de 40.000 denominaciones cristianas. ¿Son todas ellas confiables y verdaderas? ¿Todas revelan el carácter de Cristo? ¿Todas predican la sana doctrina? En forma general se podría denominar al liderato cristiano, un liderazgo en crisis, un liderazgo que necesita de profundas reformas. Vemos grandes líderes en cadenas de radios, televisión, autores de libros, etc., que están sumergidos en el Evangelio de la prosperidad. El sistema de discipulado bíblico en su congregación está en coma, la evangelización está ausente, el amor de Dios no se distingue del amor del mundo, hay muchas divisiones entre los miembros, las congregaciones cuentan con un liderazgo piramidal en el que el pastor está en la cima de la pirámide, cada día se publican nuevos escándalos de dinero, matrimoniales, de algún tipo de abuso y un sinfín de situaciones que seguramente al cursante no le resulta rara. La Biblia es la que nos revela a Cristo, y la voluntad de Dios para con Cristo. Es en el libro de Efesios capítulo 4, en donde se define la finalidad de la Iglesia como cuerpo. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La edificación del cuerpo. Llegar a la unidad de la fe. Conocimiento del Hijo de Dios. A la medida de la estatura de Cristo. Y una vez cumplidos todos estos requerimientos, poder seguir la verdad en amor. Crezcamos en Cristo como autoridad de la Iglesia. Todo esto tiene una condición, la condición es la unidad del cuerpo. Modelo del mayor en el reino tal como lo dijo el Señor el mayor, no es quien es más notable, más destacado en la congregación. El mayor es el que sirve a todos viendo el ejemplo de Jesús. En la época que vino Jesús a este mundo, la pirámide social era más o menos así. Encontramos al cisma, compuesto por lo siguiente: sumo sacerdote, Sanedrín sacerdocio, doctores en las escrituras, mercaderes, trabajadores libres, y estaba en la base de la sociedad, campesinos, esclavos, y gentiles. Hoy nosotros, si queremos ser la iglesia sin mancha que está llena del amor de Cristo, y queremos ser grandes en el reino espiritual de Dios, tenemos que ser los últimos. Copiar el modelo de Cristo, ofrecernos a cada uno que podamos. Ser el último para ser el primero. No por competencia ni vanagloria, sino para alabar a Dios con mis actos.
Ministros competentes del nuevo pacto somos todos, los que nos sujetamos a la gracia de Dios. Es decir, todos los cristianos nacidos de nuevo somos ministros. En la práctica podemos diferenciar dos clases de ministros. Primero, el ministro por designio de Dios, el que Dios establece para el servicio, todo cristiano nacido de nuevo. Todos estamos llamados para dar cumplimiento a la gran comisión. Lo vemos en el libro del Evangelio de Marcos capítulo 16, versículos 15 al 18. En el Evangelio de Lucas capítulo 24 y versículo 47. En el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. Y para servirle a Dios de modo bíblico. Segundo, el ministro en función. Es aquel que está cumpliendo una función ministerial, dentro de una congregación, iglesia local, célula, grupo de estudio, etc. Bajo esta premisa que existen estos dos tipos de líderes. La gran comisión consiste en compartir la noticia que hay perdón de pecados. Si hay perdón de pecados, a través de Cristo hay salvación eterna. No hay más perdición para el que cree. Todos estamos llamados a predicar la buena noticia. ¿Cómo puedo ser grande en el reino? A través del cumplimiento de la gran comisión. Evangelizando en tiempo y a destiempo. Sometiéndome a un discipulado bíblico para conocer las verdades de las Escrituras, y compartiéndola a los ganados para el reino. Esto consiste el ID, y presentar la buena noticia. ¿En qué consiste el hacer discípulo? Es enseñándole a la persona la sana doctrina bíblica, no la de hombres, ni de la denominación o concilio, etc. Sino el de la Biblia. Trata a los demás como si fueran superiores a ti. Lo vemos en la epístola a los Filipenses, capítulo 2. El centro del reino es Cristo. El único fundamento, lo expresado en la Biblia. No hay nada nuevo. La inspiración bíblica cesó. Todas las nuevas revelaciones que se nos declaran, si no están en la Biblia no son de Dios. En esta base debemos crecer como creyentes, y como cuerpo. O sea, centrándonos en lo escrito. Fin. Del módulo número 7, denominado Liderazgo Cristocéntrico. Dios los bendiga ricamente. Gracias por su atención.